Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Ya saben que estamos en las ediciones del mes de agosto, que son un poquito más abiertas, un poquito menos ceñidas a temas de actualidad, e incluso menos jurídicas, porque la verdad es difícil no hacer un programa jurídico con alguien que ejerce las labores de justicia, en concreto desde su plaza de magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es un invitado que hemos tenido otras ocasiones y siempre es un auténtico honor recibirlo en el Abogado Responde, en Televisión de Ferrol, una persona pues de una bagaje intelectual pues muy grande, muy conocido y muy querido en Ferrol y en muchas otras partes de Galicia, incluso de España. Se trata, como muchos habrán adivinado, de José Luis Aulet Barros. Muy buenas noches, José Luis. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias por aceptar una vez más la invitación a Abogado Responde, que sé que en plena periodo vacacional, pues en fin, no es lo más... no es lo que más apetece en un medio de comunicación, sino descansar. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a venir aquí. Desde luego el periodo vacacional, pues en fin, se estropea un poco por estas cosas, pero bueno, lo hago con muchísimo gusto. Muchas gracias. Bien, pues José Aulet, que sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha estado durante muchos años aquí en Ferrol, que no fue su primer destino. Anteriormente pues estuvo, creo recordar, en Lugo. Sí, sí. Y también llegó a estar en Pontedeume, fueron destinos anteriores a Ferrol. Antes de que desapareciese el juzgado. Sí. Y hablando un poquito de desapariciones, y casi entramos en uno de los temas que íbamos a tratar en este programa, casi, parece que se salva a última hora, pero casi desaparece hasta el juzgado de Ferrol. Bueno, sí, hay un proyecto del ministro señor Ruiz Gallardón, que francamente a un gran sector de la judicatura y de la abogacía nos ha desconcertado un tanto, y es la concentración de juzgados en una especie de tribunal que no es exactamente colegiado, sino de órganos unipersonales en las capitales de las provincias. Bueno, esto es un poquito complejo porque parece que se pretende que las instrucciones de los procesos criminales sean llevados por 3 jueces en vez de lo que sucede actualmente, que es un juez unipersonal. Bueno, es una reforma que, como digo, ha desconcertado mucho en los medios jurídicos, también en los medios académicos, porque no se le ve una razón clara para un cambio tan radical. Tengas en cuenta que el sistema judicial español, dividido en partidos, territorialmente dividido en partidos judiciales, es de una gran antigüedad, tiene sus orígenes en la Edad Media y se desarrolla ya plenamente, tal como lo hemos conocido en estos últimos años, en la Ley Orgánica de 1870. Es decir, tiene la ley provisional, por cierto, una de esas leyes provisionales que nunca dejan de ser provisionales, y que estuvo vigente más de un siglo. Entonces, pues no sé, habrá que leerse con detenimiento la exposición de motivos de la ley en su momento, y desde luego hay que esperar el trámite parlamentario, que es donde se va a fijar cómo va a ser efectivamente la ley, porque esto es un proyecto, pues se discutirá en las Cortes y saldrá pues lo que salga. De todas formas, el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, ya ha aclarado que, al menos para Galicia, sí se conservarían los partidos judiciales, bueno, no exactamente, pero sí juzgados en cada una de las ciudades, con lo cual, en principio, el efecto en Galicia sería pequeño. Sí, porque se deja un margen, según el proyecto, que ya digo, no es la ley, sino un proyecto de ley, se deja cierto margen de maniobra a las características propias de cada comunidad autónoma. Sí. De todas formas, desde la experiencia, José Luis Aulet ha sido juez de instrucción muchos años, ha llevado pues infinidad de casos desde aquí de Ferrol. En fin, ya sé que es un proyecto, ya sé que es muy difícil prever lo que podría ocurrir, pero ¿cree que de alguna forma 3 jueces garantizarían una mayor, no sé, agilidad o justicia en los trámites de la instrucción, que siempre son como muy dinámicos? Desde luego, justicia, no lo sé, pero que no garantizan mayor dinamismo, rapidez, es evidente. En vez de tomarse las resoluciones por parte de un solo juez, va a tener que ponerse de acuerdo con otros 2 jueces más, lo que ello supone. Al menos con uno. Al menos con uno de ellos para efectivamente
para obtener mayoría en esa especie de tribunal. Sí. Sí, porque el salto, bueno, lo ha vivido el magistrado José Luis Saulet en primera persona, el salto de decir uno solo a las decisiones colegiadas, que son las que toma en su sección del Tribunal Superior de Justicia, en concreto dentro de la sala contencioso, es grande, ¿no? La diferencia es otra forma, obviamente, de trabajar. Sí, muy diferente, totalmente diferente. Uno vierte su personalidad cuando está solo, cuando actúa como juez unipersonal. Naturalmente, en un tribunal colegiado a veces toma resoluciones o firma resoluciones con las que no está de acuerdo del todo. Lo que pasa es que no siempre se puede plasmar este desacuerdo, aunque está previsto legalmente, pero no siempre se puede plasmar en las resoluciones y hay que ponerse de acuerdo. Y a veces tras tremendas discusiones que pueden llevar días. De hecho, acabo de dictar una sentencia, la última que he dictado antes de venir de vacaciones, pues que llevábamos 2 meses discutiendo sobre el tema, no conseguimos ponernos de acuerdo de ninguna manera. Además, en este momento en mi tribunal somos 4 y claro, ponerse de acuerdo 4 es muy difícil, entre otras razones porque las opiniones se dividen en 2 grupos y aquí son 2 contra 2. ¿No? Sí. Bueno, te habrás alguno dirimida, ¿no? Como presidente. No está previsto, no. De rigor del tribunal. De todas formas, sí es verdad que a veces, obviamente, la personalidad no la puede verter, con lo cual tiene que ceder ante el voto mayoritario, pero también supongo que llevará una descarga de responsabilidad, porque obviamente uno puede estar más tranquilo porque la responsabilidad ya no recae en una sola persona. Bueno, eso es cierto, ¿no? Uno toma las resoluciones pues con más tranquilidad, porque claro, no es lo mismo una persona pensando que varias, evidentemente. Sí, pero los desacuerdos suelen ser muy grandes. No solo en mi sección, por lo que he observado, en todas, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, me alegro mucho que el juez Aulet comparta con el magistrado Aulet, comparta con nosotros esta experiencia, porque a veces desde fuera parece como que las decisiones judiciales, desde sobre todo tribunales pues, más o menos conocidos o populares, pues por los casos que llevan, pues parece que son pues, completamente frívolas o poco premeditadas. Entonces, está bien aclarar que detrás hay una larga discusión, ¿no? Sí, hay muchas discusiones, pero además muy intensas. Vamos a ver, acabas de mencionar una palabra, frívolas, y verdaderamente es una cosa muy preocupante el observar que a través de los medios de comunicación da la impresión de que los jueces decimos frivolidades, que no nos metemos a fondo en los temas y que incluso decimos verdaderos disparates. Sin embargo, aparte de que se puedan decir disparates, porque, en fin, somos ya muchos los jueces de España y siempre habrá alguno que diga cosas no conformes con la lógica común, pero aparte de eso, ha de tenerse en cuenta de que las noticias llegan filtradas por los medios de comunicación, que muchas veces no se ajustan en absoluto a lo que decimos los jueces. Yo recuerdo en una ocasión un desdichado accidente de un chico joven que quedó paralítico aquí cuando estaba de juez de instrucción aquí, que este chico era obrero de la construcción y se cayó de un tejado, no había andamio, y entonces pues consideré que había parte de culpa por su parte, valga la redundancia. Después la audiencia dijo que no, y eso salió en los medios de comunicación como que yo decía que los obreros eran los culpables de los accidentes laborales. O sea, yo no había dicho en absoluto semejante disparate. Pero es que continuamente encontramos los jueces, los que sabemos de qué van los asuntos, encontramos tergiversaciones tremendas. Yo no sé si es por mala fe en algunos casos de los medios de comunicación o si es simplemente ignorancia del derecho y de los autos concretos que explican algún caso, por lo que salen semejantes noticias. Ya digo, dejando aparte de errores que podemos tener los jueces, incluso graves, claro,
pero sí que he observado eso y nos molesta muchísimo, como es de suponer, ¿no? Sí, porque es curioso un poquito, a lo mejor la función de defensa de los jueces debería realizar el propio Consejo General del Poder Judicial o incluso la Fiscalía General del Estado, que de alguna forma puede intervenir, pero son contadísimas, ¿no? Los casos, al menos que yo recuerde, en los que el Consejo se pronuncia y pide un respeto para las decisiones judiciales o para un juez o magistrado concreto. Casos a lo mejor muy extremos, algún juez de la Audiencia Nacional o alguna decisión así muy polémica en la cual hay un ataque a lo mejor demasiado prolongado, pero vamos, en general parece que es, en fin, poca, ¿no?, la defensa que se realiza de la labor de la judicatura. Sí es general la protesta de los jueces al respecto. Y aparte de eso, es que yo he oído algunas defensas por parte de pasados consejos del Poder Judicial en que simplemente se pedía respeto a los jueces. No, mire, la defensa del juez ante la opinión pública debe de explicar por qué, o así lo entiendo yo, por qué ese juez en concreto merece el apoyo del Consejo. Pues miren, es que ha salido esta noticia, pero esto no es así, o es que el caso está todavía en una fase de investigación compleja y el juez no puede pronunciarse de otra forma. O sea, algo de labor docente, digamos, no tan asépticas. Sí, no tan asépticas, y desde luego, claro, yo comprendo que el Consejo no puede estar todos los días saliendo a la palestra a defender la actuación de algunos jueces, pero también creo que hasta ahora, llevamos poco tiempo con este Consejo, pues ha sido extremadamente parco en pronunciarse sobre algunos casos candentes, casos que han provocado una gran polémica en la ciudadanía. Sí. Sí, unas medidas que plantea el ministro Alberto Ruiz Gallardón es acabar un poquito con las filtraciones de los sumarios judiciales. José Solet, que ha llevado infinidad de sumarios, algunos pues de gran trascendencia, ¿cómo ve esta medida? Bueno, es muy difícil, claro. Salvo que se decrete el secreto de las actuaciones, piénsense que en un sumario normalmente no solo interviene el juez, intervienen los abogados, interviene el Ministerio Fiscal, intervienen funcionarios, procuradores, o sea, demasiada gente, y es muy difícil que no se filtre si realmente hay interés social y periodístico en conocerse los entresijos de algún asunto concreto. Es francamente difícil. No imposible, no imposible. No imposible, pero... A juicio del juez Solet, ¿a quién perjudica más las filtraciones de los sumarios? Bueno, depende. Desde luego la imagen del juez, y yo he sido víctima de ello en alguna ocasión, desde luego perjudica la imagen del juez. Perjudica la imagen de la justicia en general y perjudica al que se vea perjudicado por la filtración, evidentemente. Al justiciable, muchas ocasiones. Al justiciable, sí. Que a veces es un simple imputado sobre el que recae una simple sospecha y que se convierte a través de la filtración y por lo tanto de la posterior publicación en los medios en ya un culpable incluso condenado socialmente. Sí, bueno, de eso queríamos hablar con el juez Aulet. Bueno, estamos acostumbrados ya durante semanas, meses a oír términos como detenido, imputado, procesado, condenado, inhabilitado. ¿Nos podría el juez Aulet un poco pues marcar la diferencia entre esos términos? Porque a veces la gente un poco mezcla todo, incluso la calidad de testigo no la tiene clara. ¿Qué significa esas figuras? Bueno, hay dos que son muy próximas, las otras no son confundibles en absoluto. La de imputado y la de procesado. Imputado es una persona sobre la que recaen sospechas, simples sospechas, de criminalidad. Entonces el impute se le dice, mire, usted está sujeto a una investigación y se tomará declaración en su momento y tal, pero sabe que hay una investigación abierta en su contra. Pero eso no dice mucho. O sea, no supone absolutamente nada. Claro, una persona imputada, pues en principio hay que considerar que es inocente, ¿no? Simplemente que hay unas sospechas, a veces por el juego de casualidades o circunstancias que rodeen el caso, pueden hacer que una persona parezca sospechosa. En cambio, el procesado ya es otra historia.
sobre el procesado cae un auto de procesamiento en el que se le imputa de modo formal y por las razones determinadas que hay una apariencia de delito, digamos que es un paso adelante. O sea, hay fuertes apariencias de delito. Entonces, claro, en muchos países de tradición democrática seria, porque en España la democracia aún está lastrada de muchas inexperiencias en el pueblo español, en democracias asentadas, no quería decir la palabra seria, sino asentadas, un político, por ejemplo, imputado, bueno, pues se defiende ante los medios y tal, ya se defenderá ante el juez y los tribunales que correspondan, pero un político imputado ya hay una presunción. Estoy empleando un término no adecuado porque todo esto tiene matices jurídicos que el espectador que no sea jurista, pues a lo mejor se le escapan y yo no quiero utilizar términos equívocos. Bueno, el procesado ya gravitan sobre él pues pruebas inculpatorias serias y entonces en ciertos países el procesamiento supone generalmente la dimisión del político que ocupe algún cargo de responsabilidad, en tanto nos aclaren las cosas. La imputación, ¿no? Porque usted mismo puede ir cualquier día y decir pues que el alcalde de tal sitio pues le robó la cartera. Claro, pero tiene que apoyarlo en algunas pruebas. Y ese señor pues es un imputado, si se le abren diligencias, pero bueno, es que hay que demostrarlo, ¿no? En cambio, un procesamiento ya supone que haya una base probatoria seria. En cuanto a lo otro, bueno, un detenido no tiene nada que ver. Un detenido es una persona que ha sido privada momentáneamente de libertad, pues porque hay efectivamente base como para hacerlo. A veces la base es porque no se ha presentado ante la autoridad judicial cuando fue requerido para eso. Tiene que haber un delito detrás. Y después el condenado, pues es la persona sobre la que ha recaído una sentencia que puede ser apelada en algunos casos, en la mayoría de los casos, y que ya se convierte en firme cuando no se ha utilizado los recursos pertinentes o simplemente la ley ya dice que en ese caso pues la condena es firme y es inapelable. Muy bien. ¿Y el caso del testigo? El testigo es que no tiene nada que ver. El testigo es un señor que aparece ante la justicia para decir qué es lo que ha visto o ha oído o sentido en relación con el asunto que se está investigando. Claro, yo no sé qué es lo que quiere que diga de los testigos. Los testigos son simplemente... Claro, pero quiere decir que no implica absolutamente nada de la comisión de algo. Claro. Obviamente no sé. De hecho, si un juez tuviese alguna sospecha de algún testigo, tendría directamente que imputarle. No serían compatibles. Sí. De todas formas, no sé si ha ocurrido alguna vez, creo que sí, que alguna persona acudió como testigo y a lo largo del testimonio pues le ha cambiado el estado procesal. Eso es posible. Sí, ¿no? sí, eso es posible y además bastante frecuente. Incluso yo recuerdo la formación de una rueda de reconocimiento, es decir, se seleccionan varias personas que se parecen a una imputada, sobre cuya identidad se tiene dudas, entonces se pone esa persona imputada junto con otras de parecido físico, para que el testigo o la víctima identifique quién era el que cometió el delito, ¿no? Y yo me acuerdo de la víctima de haber señalado a un señor, tal, sí, fue este el que cometió el delito, y en eso se adelanta otro, me acuerdo muy bien que era un chico gitano, y dice, señoría, reconozco que fui yo. Sí. Y había sido el otro, efectivamente, el que salió reconociendo su culpabilidad. O sea, se dan situaciones muy curiosas. El aspecto, por lo tanto, de la investigación, del testimonio, no tanto del procesamiento, puede ser muy dinámico a lo largo de la instrucción. Sí.
sí, puede ser muy dinámico. Puede cambiar con relativa frecuencia a lo largo de las pruebas. De todas formas, yo supongo que también hay distintos tipos de jueces, es decir, hay jueces que, digamos, a lo mejor tienen más tendencia a imputar con alegría y otros que a lo mejor lo meditan más, ¿no? Hombre, en general se medita bastante, claro. Siempre hay excepciones, naturalmente. Yo no diría con alegría, pero bueno, claro, cada uno tiene la dinámica mental que tiene, ¿no? Y entonces, y las experiencias que tiene. Todos somos hijos de nuestras experiencias y por lo tanto tenemos unos criterios y unos modos de ver los asuntos distintos. Eso es inevitable. Pero vamos, tanto como decir que con frivolidad se precipitan las imputaciones, pues creo que eso sería un fenómeno en todo caso excepcional y raro en el ámbito judicial. Sí. Digamos, una cosa que ha ocurrido pues, en ocasiones en la comarca, por supuesto en todas partes de España, es que hay personas que a lo mejor pues, han imputado, incluso procesado y han quedado absueltas de absolutamente todo. Claro, es muy difícil luego reparar, ¿no?, el daño social que se ha producido a través de los medios de comunicación. Realmente es muy difícil. ¿Qué sucede? Que también en este país la opinión pública y los periodistas tampoco hacen diferencia en el tipo de absolución. O sea, aquí he visto que se ha tratado lo mismo a un señor contra el que había pruebas abrumadoras, pero que ha sido absuelto, por ejemplo, pues por prescripción del delito, porque la investigación ha llevado demasiado tiempo, o más bien se ha denunciado demasiado tarde, porque claro, la legislación prevé unos plazos máximos para denunciar los hechos. Si se han superado esos plazos, por muy demostrado que queden los hechos, este señor va a ser absuelto por prescripción. Entonces se trata lo mismo al que es absuelto por prescripción que al señor que es absuelto por falta de pruebas o porque surgen dudas en las pruebas, que el señor que es absuelto con pronunciamientos favorables. La absolución con pronunciamientos favorables, que yo he visto muy escasamente utilizada en las últimas décadas en España, es un recurso muy frecuente en otros países, incluso el muy próximo caso francés, ¿no?, en que cuando no hay pruebas y hay indicios, simplemente indicios, de que realmente esa persona no ha cometido el delito, la sentencia no solo debe de absolver, sino incluir una cláusula que diga eso, con todos los pronunciamientos favorables, porque se considera que es muy probable o incluso se ha demostrado que esta persona no ha cometido ese delito. Claro, eso es muy importante para ciertos imputados que resultan absueltos, porque es un reconocimiento de un error judicial en la imputación y de que esa persona, en apariencia, es totalmente honorable. Claro. Eso, obviamente, eso sí que puede paliar, en cierto modo, el efecto estigmatorio que siempre produce, obviamente, que se inicie un procedimiento contra una persona. Sí, claro. Los otros, de todas formas, sí, es verdad, porque hay casos, efectivamente, que ha habido falta de pruebas, pero había algunas pruebas consistentes, pero bueno, de alguna forma no habían conseguido ser confirmadas, casos de prescripción, casos de modificación de la legislación, que hay un principio jurídico en derecho penal, como sabes, que es que se aplicará siempre la ley más beneficiosa para el reo. Entonces una persona ha cometido un delito que está castigado pues con tantos años de cárcel y después, mientras dura el proceso o incluso después en la ejecución, esto pues resulta que la nueva ley, una nueva legislación reduce la pena, pues se tiene que aplicar la pena reducida. Y en algunos casos reduce la pena o reducen las cuantías. Por ejemplo, la cuantía de un hurto, que puede pasar de ser falta a ser delito según la cuantía. Pero imaginemos que una persona está imputada por un delito y resulta que hay que absolverles, es que estas horas de la noche es tremendo, después de cenar. Bueno, pues resulta que la nueva legislación exime a las personas que, como este imputado, han cometido lo que antes era un delito.
Claro, entonces esta gente tiene tendencia, sobre todo si son personas del mundo público, altos funcionarios, políticos, lo que sea, de salir en los medios diciendo, es que yo no cometí ese delito. Sí, usted cometió ese delito en su momento. Otra cosa es que ahora queda libre por un juego de nuevas legislaciones que le dejan fuera. Claro. Eso obviamente debería aclararse y bueno, es verdad, la verdad estamos acostumbrados a que cuando hay un desenlace de los procesos judiciales, las notas de prensa son muy parcas, ¿no? Son, sí, has quedado absuelto sin más, ya en la condena sí hay cierto regocijo, pero no tanto en la absolución, lo cual pues tiende a confundirlo todo, claro, tienden a lo mejor a parecer inocentes personas que no lo son, en absoluto. Sí, que no lo son en absoluto. De todas formas, sí es verdad que la prescripción, por ejemplo, que es unas cosas de las cuales se valen pues muchos defraudadores de Hacienda y demás, es una figura que está prevista ya desde el derecho romano, con lo cual tampoco es una cosa demasiado novedosa y bueno, pues que tienen derecho a utilizar los justiciables, obviamente. Obviamente, pero vamos, claro, hay que utilizar después por parte de la sociedad el estigma correspondiente a esa persona. Igual que otra figura... Me han absuelto, oiga, pero ¿y por qué la han absuelto? Otra figura que desde la opinión pública se entiende, pues o parte de la opinión pública se entiende que se utiliza con bastante alegría, es la figura del indulto. Se ven indultos que yo no sé si nos estará a lo mejor desnaturalizando, ¿no? La propia figura del indulto, que a lo mejor no estaba prevista para casos a lo mejor pues empezamos a estar acostumbrados a ver. Bueno, según los medios de comunicación, la verdad da la impresión de que se está utilizando de una forma totalmente ajena a la finalidad. Vamos a ver, el indulto se pensó para circunstancias en que las necesidades políticas podían hacer aconsejable que una persona condenada pues quedase en libertad. Hay múltiples circunstancias, por ejemplo, en una revuelta callejera, pues en fin, en bien de la paz social vamos a poner en libertad a los cabecillas de esta revuelta y tal, ¿no? Pero, según digo, los medios de comunicación parece que se está abusando de una forma tremenda, incluso han salido algunos casos de indultos sospechosísimos, extraños, pero claro, esto lo tengo que decir desde la perspectiva de quien desconfía mucho de las noticias que salen en los medios de comunicación. No sé si eso se corresponde con la realidad o no, porque mi fuente es simplemente la lectura de la prensa. Sí. De todas formas, en los casos de indultos, por mucho que la Constitución prevea la firma de Su Majestad, la decisión es gubernamental. Sí, la decisión es gubernamental. El rey simplemente acredita el documento, no es él el que indulta. Acredita el documento, sí. ¿Y de alguna forma tiene alguna influencia el juez que ha dictado sentencia? No, en los indultos, bueno, se pide la opinión del juez legalmente, pero si está decidido el indulto, difícilmente la opinión del juez, salvo que se trate de personajes, los indultados de personajes muy peligrosos, tal. Yo creo que los gobiernos no son proclives a preocuparse por eso, o sea, recaban la opinión del tribunal o del juez, tal, pero nada más. De hecho, no ha detenido algunos indultos o algunas puestas en libertad, que no son lo mismo que indultos, por razones humanitarias. El caso Bolinaga es uno de ellos. El hecho de que el correspondiente tribunal haya informado negativamente, poniendo en relieve la peligrosidad del individuo, ¿no? Y sin embargo, pues se ha tirado para adelante en este caso, pensando en Bolinaga, no es un indulto, sino una puesta en libertad por supuestos motivos humanitarios basados en el estado físico del individuo, del imputado. Bueno, y hablando precisamente de casos de terrorismo, hemos visto que con la sentencia del caso Parot pues se han puesto en libertad pues a diversas personas de cierta peligrosidad en todo el territorio español. ¿Qué hay de verdad sobre la ejecutoriedad de las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos? Es decir, ¿se suele hacer caso de ellas o...? Es que hay que hacer caso de ellas.
O sea, realmente está incorporado a nuestro ordenamiento jurídico todo lo que derive de los tratados admitidos por nuestro ordenamiento jurídico, entre ellos la integración en organismos superiores, quiero decir superiores, intraestatales, como puede ser, perdón, he dicho intraestatales, quiero decir interestatales, ¿no? Como es la Unión Europea, y otros organismos similares. Entonces, en el caso del Tribunal de Estrasburgo, pues es que está incorporado como jurisprudencia las resoluciones del tribunal. Yo suelo estar muy en desacuerdo personalmente, pero tengo que acatarlas, algunas decisiones del Tribunal de Estrasburgo. Recientemente se han producido algunos fallos que en el fondo comprendo. Estoy pensando en alguno que realmente es que también la legislación española y la jurisprudencia española estábamos actuando un poquito en el margen de la lógica jurídica. No me voy a meter ahora porque tendría que rememorizar cómo fue algún asunto escandaloso en que el Tribunal de Estrasburgo pues ha dictado una doctrina con la que no estoy del todo de acuerdo, pero tampoco del todo en desacuerdo. Si vemos nuestra legislación, es que, claro, a veces consideramos la justicia o injusticia de algunas resoluciones, tanto de Estrasburgo como de cualquier tribunal, sin darnos cuenta de que los jueces, empezando por los europeos, comunitarios, pues nuestra primera obligación es obedecer a la ley. Y claro, si la ley contiene preceptos que van en contra de la lógica justiciera que tenemos, vamos a llamar el derecho natural, pues que no nos queda más remedio que aplicarlo. No sé, sí, perfectamente. Claro. Incluso podemos citar el caso de la Admirable Inglaterra de que ha dejado de ejecutar sentencias. Bueno, sí, pero bueno, es que Inglaterra es un país con unas bases jurídicas muy distintas y con una clase política muy distinta, y es capaz de decir, bueno, pues no vamos a aplicar esto, y si nos quieren echar del tribunal, pues nos vamos, o nos vamos sin que nos echen ya. Tiene esa personalidad. Sí, tiene esa personalidad, pero nosotros, desgraciadamente, pues no tenemos esa personalidad. Bueno, José Luis Aulet, agradecemos muchísimo la presencia una vez más aquí en el Abogado Responde en Televisión de Ferrol, y, en fin, le emplazamos a que sea, que venga, pues, próximamente, y que no tarde tantos meses en pasar por aquí. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias. Bien, amigos, espero que les haya gustado el programa de hoy, El Abogado Responde. Nos vemos la próxima semana aquí en otros programas especiales de este mes de agosto, aquí en Televisión de Ferrol, aquí en El Abogado Responde.